El título de la charla lo pueden ver en la pantalla y la idea es un poco actualizarnos e integrar los conocimientos que se tienen hacia la prestación de servicios de calidad desde el punto de vista de las actividades asistenciales del farmacéutico. La agenda que vamos a desarrollar la vemos también acá en pantalla. Primero quiero hacer una evaluación de lo que son las dimensiones del medicamento, porque desde nuestra formación nos han enseñado solamente el medicamento prácticamente que en dos aspectos, el tecnológico y el terapéutico, pero pues hay un poco más de esto. Entonces, esa primera parte voy a mencionar el asunto del medicamento desde los diferentes enfoques en que se puede abordar y cuál es nuestro papel en cada uno de ellos. Como segunda medida vamos a ver cuál es la cadena del medicamento y acá pues tiene que ver mucho con aspectos de gestión y selección de medicamentos hasta los actores que actúan en las diferentes, que participan, perdón, en cada una de las actividades del medicamento. Posteriormente hablaremos un poco de lo que son los riesgos. Es muy dado que hablemos de la seguridad de los medicamentos, pero no hablamos de los riesgos de los medicamentos. Entonces creo que para hablar de seguridad del medicamento, considero que es primero adecuado identificar los riesgos para poder ser gestionados y eso nos va a dar un uso seguro de los medicamentos. Luego hablaremos de cuáles son las actividades que desarrolla el farmacéutico ya desde el punto de vista asistencial, para finalmente meter un embuchado, me excusan, pero creo que es importantísimo porque es algo que nosotros no manejamos, no vemos durante nuestra formación universitaria y es el papel del farmacéutico en la atención primaria en salud. Esto, digamos que está más relacionado con personas de la comunidad, ambulatorias, que no necesariamente tienen patologías, pero que es la esencia de todo profesional de la salud, que es prevenir la enfermedad y promover la salud. Entonces, esa va a ser nuestra agenda y la línea temática que tenemos. Bueno, lo primero que les quería comentar acá es precisamente el asunto del medicamento, que el objeto de estudio del farmacéutico es el medicamento. Pero ese medicamento, como lo podemos ver acá representado en un óvalo amarillo, tiene diferentes formas de ser estudiado. Uno es como mercancía, es decir, definiendo mercancía como todo aquello que se pueda intercambiar por dinero. Entonces, en ese aspecto, los farmacéuticos desarrollan actividades principalmente de tipo tecnológico, como es el diseño, la elaboración y el control de calidad, entre otras actividades del medicamento. Esto con el fin de elaborar productos que tengan unos requisitos, que cumplan con unos requisitos de calidad, pero adicionalmente que sean competitivos en el mercado. Entonces, en la industria farmacéutica, desde diferentes enfoques, tanto como investigación y desarrollo, producción, garantía de calidad, etcétera, todo esto entonces va enfocado hacia la puesta en el mercado de productos de alta calidad o más bien productos que cumplan con unos requisitos farmacopéicos de calidad y que además de eso puedan competir con otros que ya existen en el mercado. Como agente quimioterapéutico del medicamento, pues tiene como principal característica de que debe ser eficaz y además de eso seguro, es decir, debe cumplir, alcanzar unos objetivos terapéuticos establecidos para cada enfermedad, pero además de eso, pues la idea es que no vayan a ocasionar problemas de los cuales vamos a hablar más adelante, que no sean buscados o daños, no solo en los aspectos biológicos, sino también sociales y económicos, ¿vale? Y todo esto está enfocado en el proceso salud, enfermedad, atención. Digamos que aquí quiero detenerme un segundo para decir que nosotros no podemos hablar de salud y enfermedad como algo separado, sino es un continuum donde está involucrado el concepto de enfermedad, el concepto de salud y los procesos de atención. Todo eso forman, al igual que esta triada que vamos a mencionar acá, también el proceso de salud, enfermedad, atención es algo que es inseparable y que está extremadamente ligado y que es cultural, además del asunto puramente terapéutico que estamos acostumbrados a ver. Entonces, en el medicamento como un agente quimioterapéutico, el papel del farmacéutico tiene tres grandes actividades. Unas actividades de gestión en las cuales
la principal característica es que nosotros no interactuamos con el paciente, ¿vale? O de pronto con otras personas usuarias de ellos, sino que vamos a realizar procesos de tipo administrativos, como son la selección, la adquisición, la adecuación y finalmente la distribución de los medicamentos, que después vamos a ver este proceso en la siguiente diapositiva, que sería lo de la cadena del medicamento. Entonces son actividades que pues las he llamado de gestión o labores administrativas. Las otras actividades son actividades asistenciales en las cuales yo ofrezco más bien mis conocimientos, mis actitudes, las prácticas para asesorar a los usuarios del medicamento. Entonces, fíjese acá que el usuario final del medicamento no necesariamente es el paciente, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito ambulatorio, que tal vez es el que más hemos estudiado y conocemos, y que se habla de la atención farmacéutica, en ese caso, el farmacéutico crea un vínculo farmacéutico-paciente en el cual, pues, obviamente, el usuario o más bien el beneficiario de nuestra asesoría va a ser el paciente. Pero en el ámbito hospitalario, generalmente uno, si bien interactúa con el paciente y debe hacerlo, nosotros generalmente evaluamos son los otros componentes de la cadena del medicamento, como es la prescripción, la dispensación y la administración de medicamentos. Entonces aquí tenemos que actuar, además de interactuar con el paciente, tenemos que interactuar con los otros profesionales de la salud que de una forma u otra van a ser responsables del manejo del medicamento. Y pues en la comunidad no estamos hablando exactamente de pacientes, sino de personas que acuden por algún problema percibido por parte de ellos de salud, ¿vale? Y pues es otro cuento que daría para otra charla y que pues solo lo quiero al final mencionar porque me parece importante que no olvidemos ese aspecto que en nuestro país está atrofiado, pero que necesitamos en algún momento ir desarrollando. Finalmente hay una actividad que es transversal a estos dos, que son las actividades de información de medicamentos, pues donde se habla de los servicios de información de medicamentos cuando tiene un alcance local, es decir, sobre nuestro hospital, o regional, si tiene el alcance de un departamento, o finalmente nacional, si abarca todo el país, que ya hablaríamos de un centro de información de medicamentos. Pero la información es un aspecto que es importante en cualquier actividad de gestión o asistenciales y pues que es una responsabilidad también del farmacéutico. ¿Cuál es bueno, me faltaba la otra que también es importante, que son las actividades epidemiológicas. También me quiero detener acá un poco porque quiero diferenciar. Las actividades asistenciales son actividades que se hacen individuales, es decir, con el médico, con la enfermera, con la nutricionista, con el colega farmacéutico, de pronto si es necesario con el paciente, si estoy hablando del ámbito hospitalario, ¿cierto? Pero es sobre una persona en particular, ¿vale? Sobre un paciente al cual, o sobre un médico que está tratando a un paciente, etcétera, pero es la individualidad de la intervención. Mientras que la actividad epidemiológica, por su nombre, pues epi, encima, demos, pueblo, quiere decir que esas actividades tienen que abarcar ya no a una persona, sino a un grupo grande de personas. Puede ser todo el hospital, puede ser un servicio del hospital, puede ser una comunidad, puede ser un departamento, puede ser todo el país, ¿vale? Entonces, esas actividades epidemiológicas son principalmente la farmacovigilancia. En este caso yo la he separado un poco de los estudios de utilización de medicamentos, pero en realidad están interactuando juntos. Es decir, lo ideal de la farmacovigilancia es que se haga la farmacovigilancia a través de los estudios de utilización. De pronto nosotros a nivel hospitalario, y es algo que he visto dentro de lo que he podido verificar en algunas instituciones, es que la farmacovigilancia se restringe solamente a búsqueda activa o también búsqueda pasiva o reporte pasivo, perdón, de reacciones adversas a medicamentos. Eso me parece que es importante, pero ese ya es la parte final, como les voy a mostrar en la otra diapositiva. La idea es que tenemos que hacerlo antes para evitar que los asuntos sucedan, que esos daños o esas reacciones adversas sucedan,
tengo que ir a mirar antes, ¿no? Entonces, cuando yo reporto un evento adverso de un paciente en particular, eso cae más dentro del campo de lo asistencial más que de lo epidemiológico. Ahora, si yo tengo un sistema de información adecuado dentro de mi hospital, yo puedo llegar a hacer un estudio de utilización e identificar los riesgos y con eso llegar a proponer gestiones. Porque la farmacovigilancia no es solamente la identificación de los riesgos, sino que también implica la valoración, es decir, el balance riesgo-beneficio, la evaluación, es decir, cuáles fueron las causas, y la gestión del riesgo, es decir, qué tengo que hacer o qué estoy haciendo para evitar que esto que le sucedió a una persona o a un grupo de personas vuelva a suceder. Entonces, quería hacer esa gran diferencia porque a veces decimos, sí, yo hago farmacovigilancia y resulta que la farmacovigilancia se limita solamente a reportar eventos adversos, ¿sí? De personas individuales y realmente no, o sea, la farmacovigilancia es una actividad epidemiológica, es decir, yo tengo que ver el comportamiento de los medicamentos dentro de mi institución, ¿vale? Porque puede ser un sobreuso de analgésicos opiáceos o puede ser un sobreuso de anticoagulantes tipo heparinas o heparinas de bajo peso molecular o hoy en día atorvastatina, etcétera, que uno ve que se utilizan como sin un criterio razonable y pues hay que averiguar el asunto porque el problema de la reacción adversa, como les voy a mostrar, no lo podemos quitar del medicamento, lo que podemos es disminuir el riesgo, pero no eliminar por completo por ejemplo, el estreñimiento o la tos o la hipotensión asociada con los opiáceos, tampoco le podemos quitar la hemorragia de vías digestivas a un AINE, etcétera. O sea, eso es inherente al medicamento. Entonces, digamos que en este panorama de agente quimioterapéutico, el farmacéutico tiene tres tipos de actividades, unas administrativas, otras asistenciales y otras de tipo epidemiológico, ¿vale? Y ellas van enfocadas, o sea, nuestro papel acá fundamental es que los medicamentos se usen adecuadamente, es decir, como está autorizado por las agencias regulatorias, como está establecido en las guías de práctica clínica, como la evidencia publicada en la literatura ha demostrado que puede funcionar mejor, ¿no? Entonces, a eso es que se refiere el uso racional. Es decir, si una persona necesita un medicamento, hay que dárselo, pero hay que tener en cuenta otros aspectos para no ir a causar más daño del que posiblemente pudiera tener la persona. Y finalmente algo que nosotros no exploramos desde el hospital porque poco interactuamos con el paciente, pero en el ámbito ambulatorio, en el comunitario, este papel simbólico del medicamento es supremamente importante y es qué representa para el paciente el medicamento, ¿sí? A veces uno escucha, no, es que a mí me tienen que dar medicamento porque yo estoy pagando, me están descontando 200,000 pesos mensuales de salud y algo me tienen que dar porque pues imagínense yo aportando y a mí no me dan nada. Ese concepto es un concepto simbólico, o sea, el medicamento representa el pago que me deben hacer a mí, la devolución que me deben hacer a mí por estar pagando una cuestión de salud. Si un médico está en un hospital público de primer nivel y tiene que atender un evento gastrointestinal, pues utilizará el medicamento que esté en el listado de medicamentos esenciales o en el listado básico de medicamentos, que generalmente pudiera ser omeprazol o ranitidina y pues generalmente adquirimos aquel que tiene el más bajo costo en el mercado. Pero si ese mismo médico va a atender en su consultorio privado ubicado en un barrio de estrato 6, ¿cierto? Y va a atender a una persona que se gana un salario como pocos colombianos de tantos millones de pesos, pues él ya no puede formular el omeprazol porque pues dice, no, esto lo estoy dando aquí, a este señor me toca darle otro medicamento como para que se siente importante, como para que vea que se le está atendiendo bien, etcétera. Eso es un símbolo. Y así podría darle miles de ejemplos de cómo el medicamento está representando para las personas diferentes cosas. Hemos hecho trabajos donde las personas a veces no diferencian entre un analgésico y un antibiótico. Simplemente es el medicamento para el dolor y eso puede significar desde un antidepresivo, un antibiótico, un analgésico, etcétera.
Entonces, no les interesa el grupo farmacológico, sino que les quite el dolor. Entonces, eso es un símbolo, ¿vale? Para el caso de los pacientes con diagnósticos oncológicos, entonces, también muchas veces representa la esperanza de poder ganarse unos años más de vida gracias a estos medicamentos, ¿vale? Entonces, estos medicamentos tienen que ser abordados desde un enfoque social, cosa que realmente nosotros no hemos trabajado. Por ahora hay unos pocos casos donde los antropólogos y principalmente la antropología médica ha trabajado en ese papel de las representaciones sociales del medicamento. Y esto nos sirve para atender las necesidades en salud que tienen las personas, ¿sí? Entonces, a veces se piensa que si el paciente, si yo voy a una consulta y el médico no me prescribe nada, entonces ese médico es malo porque yo quería que él me diera tal y tal cosa, ¿sí? Entonces, a veces las necesidades en salud de la persona no necesariamente van en la misma dirección que el modelo biomédico que tiene en su cabeza y atiende el sistema de seguridad social. ¿Vale? Entonces, una cosa es lo que piensa el paciente y otra cosa es lo que el sistema de salud considera que es salud, enfermedad. Entonces, con este panorama, pues quiero mostrar que el medicamento es algo más que una forma farmacéutica con un principio activo y que se utiliza para prevenir, curar, diagnosticar o tratar enfermedades, sino que tiene mucho más, más campo donde se abarque. Bueno, la cadena del medicamento es supremamente importante para un servicio farmacéutico, para que lo tengamos en cuenta, cómo interaccionan los diferentes actores que van y cómo nace esta cadena del medicamento y dónde termina para saber dónde podemos actuar, ¿no? Entonces, uno de los procesos más importantes dentro de una institución es la selección de medicamentos. A esto generalmente no se le da mucha importancia, en muchos casos se seleccionan los medicamentos, se seleccionan, sí, se incluyen dependiendo de los históricos de consumo o porque aquí siempre he utilizado esto, pero no hay como digo, o sea, no estoy generalizando, sino que puede suceder en algunos casos, no es el momento ni soy la persona autorizada para comparar, pero sí digamos que uno encuentra a veces deficiencias en los procesos de selección de medicamentos. Entonces, para el proceso de selección de medicamentos es importante tener en cuenta lo que el Sistema General de Seguridad Social en Salud establece, o sea, el famoso Plan Básico de Atención. Pero también tenemos que tener en cuenta la presión de la industria farmacéutica y digamos, las condiciones de comercialización. Para nadie es un secreto el problema de desabastecimiento que tenemos y cómo de una u otra forma tiene una responsabilidad la industria farmacéutica frente a esos procesos de desabastecimientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer si ya no hay tal medicamento? No, pues nos toca mirar qué seleccionamos. Lo vivimos durante la pandemia cuando los relajantes musculares se desabastecieron, entonces tocó empezar a mirar qué otros medicamentos podrían entrar a eso. Obviamente el INVIMA como un ente regulador de la comercialización y distribución y uso de medicamentos en nuestro país. Y finalmente los aspectos epidemiológicos del hospital, ¿no? O sea, el perfil de mortalidad que hay en mi hospital, pues debe guiarme para estos procesos. Entonces, los elementos que yo debo tener en cuenta para un adecuado proceso de selección deben tener en cuenta todos estos aspectos que les estoy mencionando, ¿vale? ¿Quiénes realizan este proceso? Pues es un comité multidisciplinario donde pues pueden, no deben intervenir tanto profesionales médicos, farmacéuticos, enfermeros. Por lo pronto, así es posible que otros profesionales puedan también, si metemos dispositivos médicos, habría que meter, pero yo solo hablo de lo que sé que son los medicamentos, ¿vale? Ya los dispositivos médicos hay otros profesionales que nos pueden hablar un poco mejor del tema. Ustedes se dan cuenta que le coloqué la arroba para evitar que me vayan a acusar de un lenguaje no inclusivo, ¿vale? Entonces, una vez que se ha seleccionado, se adquiere el producto, los medicamentos y se arma nuestro listado de medicamentos esenciales, que es un listado que tiene un alcance nacional, o el listado básico de medicamentos que tendría un alcance institucional, que es el que hay en la institución, y finalmente las guías de práctica clínica que ya son para patologías más específicas, ¿no? Para casos más puntuales.
Entonces, eso se debe construir con base en los mecanismos, con los medicamentos que se han seleccionado y adquirido por parte de la institución. Y finalmente, ya con esto, el médico cuenta entonces con un arsenal terapéutico, no me gusta el término, pero se me vino a la cabeza en este momento, con un grupo de medicamentos con el cual él puede disponer. Entonces, una vez que hace su ejercicio clínico y diagnostica, pues viene el acto de la prescripción. Se espera que esa prescripción sea legible, sea completa y sea accesible. Los sistemas informáticos hoy en día de prescripción electrónica han, digamos, dejado como obsoleto el aspecto de la legibilidad, pero bueno, hay que de pronto cambiar la palabra por esos tipos, porque a veces, recuerde que los listados los arma y los pasa a un computador, un ser humano, y ahí se pueden cometer errores, ¿no? Y yo creo que hay otros aspectos ahí a que ver, pero no los voy a mencionar acá por asuntos de tiempo. Que sea completa, es decir, que tengan todas las características que debe tener una fórmula, cada institución tiene sus normas de prescripción, y finalmente que sea accesible, ¿no? Y no que resultemos prescribiendo un medicamento que no esté en el listado básico de medicamentos, y entonces ponen a la farmacia, a ver, necesito este medicamento, me lo consigue porque el paciente está grave y tal cosa, y entonces resultamos en un proceso que es bastante ineficiente para la institución. Posteriormente viene el proceso de distribución, el cual pues debe ser asumido por el farmacéutico, especialmente a través de un sistema de distribución de medicamentos. Esto no siempre es así. Yo pues conozco ya varias instituciones donde no existe, y esto es el origen de muchos errores de medicación. De hecho, los sistemas de distribución, independientemente de cuál sea su enfoque, el objetivo principal es disminuir los errores de prescripción, de medicación en general, ¿no? Entonces se espera que la distribución contemple el proceso de dispensación, que además de eso sea completa, y no, pues es que solamente tengo 3 tabletas y no le alcanzo a dar todo, y que se lo entreguen a tiempo, es decir, cuando se requiera, pero pues para eso tiene que existir el sistema de distribución de medicamentos. Si no existe, entonces se nos vuelve caótico el problema, y entonces ahí hay problemas de inoportunidad terapéutica, de errores de prescripción, de errores de dispensación, de errores de administración, etc. Bueno, y finalmente los profesionales de enfermería, que son los encargados de la administración del medicamento. Ustedes ven aquí unas bolitas azules, eso quise representar yo ahí el aspecto de la cadena, es decir, que estos procesos van encadenados, y pues yo a veces cuando he ido al asunto de los errores de medicación y hablan de la administración, entonces yo recuerdo que cuando empecé a dictar en farmacología para enfermería hace muchos años, se hablaba de 5 correctos y ya van 10. Entonces digo, cuando se hablaba de los 5 correctos no los cumplían, ahora con 10 correctos lo veo cada vez más complicado que se cumplan, ¿no? Y se convierten como en un cliché, que así que el paciente correcto, el medicamento correcto, vía correcta, pero a la hora de que la enfermera tenga 50 pacientes, 40 pacientes a quienes tenga que darle medicamentos en media hora, pues estos correctos no van a funcionar, ¿vale? Entonces, pues digamos que está ahí, pero yo lo dejo, y lo ideal es que se apliquen esos correctos de administración, pero muchas veces llevarlo a la práctica no es tan sencillo, ¿vale? Por diferentes razones, que sería motivo de otra charla también sobre errores de medicación. Y finalmente, pues llega nuestro último actor, que es el más importante, que es el paciente, ¿sí? En el cual pues ya el medicamento entra, y ya una vez que pasa a la sangre se convierte en fármaco, y allí pues va a sufrir varios procesos que nosotros los conocemos, los farmacéuticos, como procesos biofarmacéuticos, farmacocinéticos y farmacodinámicos. Si todo esto sale bien, en teoría, pues el paciente debería alcanzar su objetivo terapéutico, no tener problemas y ya. El asunto es que durante esa cadena del medicamento se pueden cometer errores de prescripción por parte del médico. Recuerde que errar es humano, ¿sí? Entonces cualquier persona, independientemente de su profesión, podemos cometer errores, ¿vale? Y aquí estas flechas básicamente lo que están tratando de mostrarles es el famoso modelo del queso suizo, ¿no? El farmacéutico puede cometer errores también, o puede dejar pasar el error de prescripción, y lo mismo pasa con enfermería, ¿no? O sea, que fíjense que todos los actores pueden cometer errores, y puede ser que no lo cometa él, pero lo deja pasar. Entonces, generalmente el asunto es como ya
creo que es conocido por todos. Esto, pues, un error siempre se va a manifestar cuando, cuando todos los factores se alinean y finalmente se deja pasar para llegar al paciente. Yo aquí quiero hacer, y por eso lo puse ahí titilante, énfasis en este término, daño, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando se comete un error, el, el medicamento puede producirle un daño al paciente, que es diferente a una reacción adversa. En ocasiones, un daño puede ser muy similar a la reacción adversa, pero, digamos, conceptualmente hay que diferenciarlo. Si por un error, por ejemplo, el farmacéutico entrega, en vez de penicilina G sódica, de uso IV, y el médico había prescrito la benzatínica o procaínica intramuscular, yo como farmacéutico entregué mal y entregué una intravenosa y la enfermera lo administró por la vía intravenosa como había prescrito el médico. Lo que le va a ocasionar al paciente es un daño, no es una reacción adversa. Sí, porque ese medicamento no está indicado para ser administrado por esa vía, ¿vale? Entonces, el daño es biológico y potencialmente fatal, pero fíjense que no es una reacción adversa. Ahí quiero hacer mucho énfasis para diferenciar lo que es un daño a lo que es la reacción adversa, ¿vale? Que el daño es producto de un error. A veces no se produce nada, ¿sí? Entonces hay incidentes y eventos, incidentes cuando no hay daño, no alcanza al paciente, y eventos cuando ya alcanza al paciente y se manifiesta. Pero fíjense que acá, y quiero que por favor miren detalladamente la palabrita inadecuado, porque está el IN, está con rojo. Es para decirle que aún usando bien el medicamento, es decir, si todo esto se cumple sin ningún error, sin ningún problema, que el médico está haciéndolo acorde a las guías de práctica clínica, que el farmacéutico entrega el producto completo, oportuno, da la información que debe dar, la enfermera aplica los 10 correctos, ¿sí? Y el paciente pues responde así. Es posible que aún usando adecuadamente se produzca o un fallo terapéutico o una reacción adversa, ¿sí? Que es diferente al daño, ¿vale? Entonces, mire que el daño siempre va a ser producto de un error, mientras que el fallo terapéutico o la reacción adversa puede manifestarse incluso usando bien el medicamento, ¿vale? Entonces, por eso el rojito es de inadecuado. Entonces, cuando se usa inadecuadamente, es decir, le doy yo a un paciente una enoxaparina que no necesitaba, el paciente presenta un sangrado, ¿sí? Pues eso es una reacción adversa, pero fue, o sea, todas las heparinas van a producir o tienen la potencialidad de producir sangrado, ¿vale? Pero en este caso, pues el paciente no lo necesitaba y pues está sufriendo un problema de hemorragia causado por un uso no adecuado del medicamento. Ahora, si el paciente tenía la indicación, tenía antecedentes de enfermedad tromboembólica y entonces profilácticamente el médico le prescribe para evitar la formación de nuevos coágulos y el paciente hace una hemorragia, pues sigue siendo una reacción adversa. Solo que esa reacción adversa no fue causada por un uso inadecuado, sino que era pues lo que se esperaría que eso sucediera. No pudimos hacer nada más. Algunos han querido llamar a esos casos cuando el medicamento se usa correctamente y aparece el fallo o la reacción adversa, hablan de una complicación. Creo que desde el punto de vista de la farmacovigilancia y seguridad paciente, ese término no lo hemos contemplado. Puede que se pueda aplicar, pero pues no soy yo quien para decir si está bien o no. Solo lo traigo a colación porque algunas personas utilizan el término complicación cuando se usa adecuadamente el medicamento y se produce o un fallo o una reacción adversa al medicamento. Entonces, con esta diapositiva les muestro yo el panorama de lo que es los procesos de selección, adquisición y luego la cadena del medicamento que arranca desde la prescripción del medicamento y sus diferentes actores y cómo se pueden producir daños por errores o reacciones adversas por uso adecuado o inadecuado del medicamento. De pronto también resaltar acá esta diapositiva en que no olvidemos que el paciente, este señor que ha ingresado al hospital, es algo más que células, tejidos, órganos y sistema, es decir, es algo más que carne y hueso y es una persona con sus necesidades, con sus angustias, con sus temores y que hay que tener en cuenta eso, especialmente cuando hablamos de una atención humanizada, porque
A veces como que nos centramos solamente en la hipertensión, la cardiopatía, la EPOC, y nos olvidamos de la persona como persona, ¿vale? Si durmió bien, si está comiendo bien, si le gustó la comida, si estaba bajita de sal, si sintió frío anoche durante la hospitalización, si la cama es muy dura, si le atendieron esto, lo otro, etcétera. Todo eso forma parte del proceso de atención, ¿vale? No es solamente administrar medicamentos o diagnosticar enfermedades. Bueno, el tercer punto tiene que ver con la gestión de los riesgos. Para poder hablar de la gestión de los riesgos, entonces tenemos que definir esto. Entonces, en las actividades que debe hacer el farmacéutico asistencial es identificar los peligros, evaluar los riesgos y promover el uso seguro del medicamento. O sea, eso los invito a que lo tengamos nosotros siempre en la cabeza como farmacéuticos asistenciales, ¿vale? ¿Qué es un peligro? Es la capacidad de producir daño. Todos los medicamentos tienen la capacidad de producir daño. Esos daños no solamente son biológicos, como los que están viendo en la pantalla, sino también pueden ser daños sociales, por ejemplo, la falta de acceso, el uso ilícito del medicamento, etcétera, como los daños económicos que tienen que ver con dinero, que puede ser a nivel microeconómico o macroeconómico. El riesgo, entonces, peligro es la capacidad de producir el daño. El riesgo está compuesto por tres factores importantes que también debemos conocer. Primero, la probabilidad estadística que ocurre el daño, eso lo encuentro uno en Micromes. ¿Cuál es la probabilidad o cuál es la frecuencia de aparición de trombocitopenia asociado a enoxaparina? Entonces ahí le dicen uno, no, es de 1 por cada 5.000 pacientes, estoy inventando el número, ¿vale? La magnitud del daño que se mide como leve, moderado o severa, eso también ya está definido. Leve, no hay problemas. Moderado, toca hacer alguna intervención por parte del médico u otro profesional de la salud. Y grave cuando amenaza la vida del paciente o le produce la muerte. Y la vulnerabilidad de la persona. La vulnerabilidad tiene que ver con el estado de salud de la persona. Entonces, un joven que no tenga ninguna comorbilidad, pues es poco vulnerable, mientras que una persona de adulto mayor que tenga 5 comorbilidades y consuma 20 medicamentos, pues seguramente va a tener más riesgo de que aparezca algún problema relacionado con el medicamento. Y finalmente la seguridad, y aquí es donde le hago énfasis porque es que muchas veces nosotros asociamos seguridad con daño o con reacción adversa. No, la seguridad es lo que nosotros como profesionales de la salud, principalmente el farmacéutico, realiza las actividades que realizamos para evitar, disminuir o minimizar o mitigar los riesgos, ¿vale? Entonces ya ahorita vamos a hablar de cuáles son los riesgos. Entonces aquí pues coloqué algunos de ellos, pero básicamente la seguridad es eso, ¿no? Es lo que yo tengo que hacer o las actividades que yo realizo para minimizar, mitigar, disminuir o evitar que aparezcan esos daños o reacciones adversas al medicamento. Sin embargo, acá, dentro del ámbito hospitalario principalmente, nos encontramos con otros riesgos que se escapan de nuestro control, ¿no? Entonces, como les comentaba yo, a veces una enfermera tiene que atender 30 o 40 pacientes, el médico tiene que ver 10 o 20 pacientes, ¿sí? Esto pues ocasiona, por ejemplo, cuando tienen que trabajar en varios hospitales, entonces se queman, el burnout es una situación que ha sido muy descrita con profesionales de la salud, la falta de adherencia a las guías de práctica clínica o la no existencia de las guías de práctica clínica, el tiempo de experiencia del profesional, si a veces sale el profesional recién graduado y lo mandamos de una vez al campo, la alta rotación de profesionales, la relación entre los profesionales de la salud y la industria farmacéutica, etcétera. Todas estas cosas son también problemas que tendríamos que analizar a la hora de evaluar los riesgos, ¿vale? Pero que están un poco más arriba de la cadena. Y eso lo podríamos llamar como las causas primarias de esos problemas que están relacionados con medicamentos. Aquí coloqué solo algunos, no paremos muchas bolas a esto porque son solo propuestas. ¿Qué actividades se desarrollan para hacer gestión de los riesgos? Actividades administrativas, entonces, por ejemplo, bueno, aumentar el número de enfermeras, colocar o hacer obligatorio la adherencia a las guías de práctica clínica, los programas de optimización de antimicrobianos, el PROA, o los programas operativos estandarizados, etcétera. Todo esto se puede implementar con el fin de minimizar los riesgos, ¿vale? Las informativas, pues básicamente ya están, digamos, demostrado por la literatura que
que realmente poco impacto tienen en el cambio de comportamientos, que básicamente son lo que se mandan por la intranet, los mensajes o las campañas que se hacen, como que hoy es el día de no sé qué, o el día de lo otro. Pues esto está interesante, pero pues no, es algo complementario adicional. Y finalmente las educativas que tienen que ver con el cambio de comportamiento. Entonces, no es que nosotros siempre lo hemos hecho así, bueno, pero así está mal hecho, entonces ahora hay que hacerlo de la otra manera. Y esto pues se hace a través de eso. O sea, yo lo de los cursos online que dan de inducción y todo, tengo mis reservas, pero podría ser una estrategia de utilizar. Obviamente no es el momento de discutir la eficacia de esas intervenciones, solo decir cuáles son las que se pueden realizar. El farmacéutico asistencial, ¿qué tiene que hacer? Pues minimizar los riesgos farmacológicos por parte de todos los profesionales de la salud, optimizar el desempeño clínico y económico de los medicamentos. Esa palabra de desempeño clínico es algo que ha sido un poco cuestionada o al menos como que no queda claro a qué se refiere, pero básicamente estoy hablando acá de la efectividad, ¿vale? Lo que pasa es que a veces puede confundirse efectividad con eficacia, entonces por eso a veces yo utilizo desempeño clínico. Pero si yo coloco acá optimizar la efectividad y la relación costo-beneficio de los medicamentos podría también ser sinónimo de lo que está escrito en la pantalla. Y finalmente, cuidar al paciente. Aquí es donde le digo yo que el paciente es algo más que carne y hueso, para que se sienta cómodo y estos objetivos terapéuticos estén acordes no solamente con las expectativas del paciente, sino también con las del equipo de salud, ¿no? Entonces, no es que el paciente tiene la atención en 140, 90, no, tiene que estar en 120, 80, entonces, para poder llegar allá, tiene que aumentarle la dosis, de producir la reacción adversa o hay alguna interacción. Entonces, creo que esto hay que consensuarlo, ¿no? Entonces, en cuanto al uso de medicamentos, recuerden entonces que los errores se producen en cualquier parte de la cadena, ya lo hemos dicho en la diapositiva anterior, pero sí, esta era la lista de los riesgos que le ha prometido. Entonces, los riesgos son de tipo farmacológico cuando el asunto es individual. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, biofarmacéuticamente puede haber asuntos de presencia de coadyuvantes o de biodisponibilidad un poco diferente o de impurezas que pueden alterar el resultado de una intervención. Los aspectos farmacocinéticos tienen que ver con los grupos etáreos, ¿sí? De ciclo de vida, lactantes, gestantes, niños, ancianos, etcétera, que pueden tener una farmacocinética diferente por su condición, que es fisiológica o por su condición patológica, ¿no? Que puede ser obesidad, desnutrición, deshidratación, falla hepática, etc. Y dejen la mitad las etnias porque pues es fisiológico también, eh, pero pues no está tan relacionado con esta otra parte del ciclo vital. Entonces, también hay poblaciones de ciertas razas que carecen de grupos enzimáticos o tienen más sensibilidad a uno u otro medicamento. Y finalmente los aspectos farmacodinámicos que tienen que ver con hipersensibilidad, taquifilaxia, adicción, resistencia bacteriana. Entonces, todos estos son riesgos que se pueden presentar cuando se administran medicamentos y esto sucede o los podemos agrupar dentro de estas 5 categorías grandes que son las interacciones de medicamento, las indicaciones para las que se usa, las contraindicaciones, la administración del medicamento y la duplicidad terapéutica, entre otras, ¿no? Es posible que haya también problemas de conciliación, etcétera, ¿no? Y muchos más, pero bueno, acá yo dejo solamente esta lista y ahí, digamos, es como la base para que sigamos metiéndole cositas o si les parece también, de pronto podrían estar sobrando algunas de ellas. Bueno, quiero con esto terminar ya el aspecto de lo que es el ámbito hospitalario para caer en el campo de la atención primaria en salud, que como les digo, reconozco que es un embuchado, pero quiero aprovechar la oportunidad que los colegas me han brindado para hablar de este tema porque generalmente lo hemos dejado como la cenicienta a un lado y es supremamente importante porque lo que nos convierte a nosotros en profesionales de la salud es precisamente esto. O sea, si nosotros solamente nos dedicamos a atender personas en el hospital, entonces somos profesionales de la enfermedad, porque en el hospital solamente vamos a encontrar personas enfermas, ¿vale? En cambio, en la comunidad voy a encontrar personas que están sin enfermedades diagnosticadas y que por el uso de medicamentos puedan llegar a convertirse en personas enfermas, dependientes o con algún problema derivado de ese uso
innecesario de medicamentos, ¿no? Entonces, mire que es evitar que las personas sanas de la comunidad se nos enfermen por culpa de los medicamentos. Ya vamos a dar algunos ejemplos en la siguiente diapositiva. Evitar que las personas con enfermedades agudas se compliquen, ¿sí? Es que me duele la cabeza y estoy que no me aguanto tal, entonces, pues bueno, hay que, digamos, colaborar. Eso los españoles llaman indicación farmacéutica y es básicamente la recomendación de medicamentos que son de venta libre para tratar las patologías agudas. Pero a veces las personas van por medicamentos que no son de venta libre y ahí es donde tenemos problemas, ¿no? Entonces, aquí hay alguna mezcla de ellos. Entonces, por ejemplo, una persona que cada 15 días o cada 8 días vaya a comprar un antitusivo a la farmacia, a la droguería, al establecimiento farmacéutico, hay que tener precaución, puede ser una tuberculosis, ¿sí? Si es un antibiótico, habría que mirar cuál es el origen, de pronto puede ser una enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Una persona que sea consumidora crónica de laxantes podría tener otra complicación adicional, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esto es algo que debemos hacer, que ante una situación aguda, pues generalmente se acude a la droguería y allí pues se le hace una recomendación que pues en nuestro caso en Colombia esto pues estamos en pañales como todos lo sabemos, ¿no? No se cumple y pues el farmacéutico podría ayudar en eso, pero pues todavía creo que no estamos preparados para ese asunto. Evitar que personas con enfermedades crónicas, es decir, entonces, si la persona, el señor de 60 años, hipertenso y con EPOC y diabetes, entonces va a la tienda, es que me están doliendo las articulaciones, las rodillas, necesito que me regale algo para el dolor, entonces, pues, no se trata de que vaya yo a darle un medicamento, un analgésico que pueda poner en riesgo la salud debido a los otros medicamentos que el paciente consuma, ¿no? Entonces, digamos que esa es otra de las actividades que hay, o sea, una es que las personas que están sanas se nos compliquen, otra que las personas que tienen una enfermedad aguda se nos van a complicar o las que son crónicas que se van a complicar. Y asesorar en temas de anticoncepción, vacunas, dejar de fumar, etcétera. Hay varias actividades aquí muy interesantes que podemos desarrollar. Y finalmente proveer información, también el farmacéutico informador dentro de eso. Bueno, eso como que son las principales actividades que tendría que desarrollar el farmacéutico en la comunidad. Y pues yo quiero dejarle acá la listica de los 10 mandamientos de la atención. Seguramente habrán más. Yo he recopilado esto del largo trasegar por la academia y por las cosas que uno ve en la casa y con los vecinos, ¿sí? Que son algunos mandamientos que debería uno decirle a las personas, oiga, ¿para qué toma medicamentos para la gripa? Igual le va a durar lo mismo, nadie le va a curar la gripa. Esto para los productos milagrosos, ¿cierto? Los medicamentos milagrosos, como el caso de la cannabis que sirve para el dolor, para la epilepsia, para las convulsiones, para etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo mis dudas cuando un medicamento o un producto dice que eso sirve para la diabetes, la hipertensión, el SIDA, la artrosis, tal, eso es porque no sirve para nada. El asunto de los afrodisíacos también es algo que se da muy frecuentemente y que las personas van a recomendar. El caso de la vitamina C también, que lo publicitan por la televisora con mucha frecuencia y que por ser una vitamina hidrosoluble, pues se elimina el exceso y pues simplemente estamos botando la plata a través de la orina. Los hepatoprotectores tampoco tienen ninguna eficacia terapéutica, sin embargo están disponibles en el mercado colombiano. Sí, los antitusivos también, y más ahora cuando hay picos de enfermedad respiratoria, pues se incrementan también. El asunto del guayabo, uno encuentra que, ay, es que estoy con guayabo, ¿qué me recomienda para el guayabo? Entonces, pues no tome nada y verá que no le hago guayabo. O al menos tome, pero poquito para que no le dé guayabo. El dolor también, pues el dolor tiene dos componentes, que es la sensación y la percepción. Por lo tanto, esta parte de estar acompañados, de que le ayudemos, de que nos colaboremos, pues seguramente va a ser más fácil de tolerar. Es posible que no le baje el dolor, pero sí lo toleramos más. Los medicamentos para la caída del cabello y finalmente esta última, que la dejé de última porque no es mía y porque me gusta bastante, y es que no hay medicamento que cure lo que no cura la felicidad, que es de nuestro gran premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Con esto pues damos por terminado la charla. Les agradezco muchísimo su atención.